Bienvenidos a un nuevo episodio de la Triple C. Hoy exploraremos la hiperestimulación de la dopamina, pero desde múltiples perspectivas como la científica, literaria y filosófica. Conmigo están Camila y César, quienes aportarán visiones complementarias a este fenómeno tan actual. Gracias, Carlos. Si bien la dopamina suele ser explicada únicamente desde la neurobiología, pero también ha influido en cómo narramos el deseo, la recompensa y la compulsión a lo largo de la historia literaria. Hoy quiero analizar cómo la cultura y las narrativas colectivas interpretan estos impulsos humanos. Y yo intentaré plantear una mirada filosófica y sociológica, cómo la búsqueda constante de estímulos ha redefinido nuestra relación con el tiempo, el placer y la voluntad. Será un diálogo interdisciplinario. Desde la ciencia, la dopamina es un neurotransmisor fundamental para el sistema de recompensa. La hiperestimulación ocurre cuando estímulos repetitivos como redes sociales, compras digitales y videojuegos activan de manera excesiva el circuito mesocorticolímbico, pero también el problema no es la dopamina en sí, sino la disminución de receptores dopaminérgicos por sobreexposición, lo que reduce nuestra sensibilidad natural del cerebro. Este fenómeno llamado downregulation explica la pérdida de motivación por actividades tan simples. Me gustaría que solo pensemos en lo interesante que cómo esas observaciones científicas tienen paralelos en la literatura, como por ejemplo personajes que persiguen estímulos cada vez más intensos para llenar un vacío existencial, pero ya entraremos más a detalle. Y también cómo la filosofía ha reflexionado sobre el deseo humano mucho antes de que entendiéramos la dopamina. De acuerdo, ahora me adentraré un poco más en cuanto a la perspectiva literaria. Si bien en la literatura esta búsqueda compulsiva de placer y novedad pues no es reciente, autores como principalmente Kafka y Huxley describen personajes atrapados en la espiral de la gratificación inmediata. Esto nos dice que la hiperestimulación dopaminérgica tiene un equivalente metafórico en la figura del individuo moderno, que ciertamente intenta llenar un vacío interior mediante estímulos externos. La literatura en sí plantea que la saturación de impresiones, lo que hoy llamaríamos dopamine overload, fragmenta la atención y erosiona la capacidad de contemplación profunda, algo indispensable para el pensamiento crítico. Lo cual coincide con lo que vemos en neurociencia. La disminución de actividad en la corteza prefrontal afecta justamente la atención sostenida. Y eso desemboca directamente en las preguntas filosóficas sobre libertad y autodeterminación. Desde la filosofía, la hiperestimulación dopaminérgica puede interpretarse como un fenómeno que transforma la voluntad, un tema central para pensadores como Nietzsche, Spocchaun y Foucault. Cuando estamos sometidos a estímulos diseñados para capturar nuestra atención, nuestra capacidad de elegir se debilita. No actuamos desde la razón deliberada, sino desde la respuesta automática al refuerzo. Este fenómeno plantea preguntas éticas. ¿Qué tan libres somos cuando nuestros deseos están condicionados por algoritmos? ¿Puede una sociedad hiperestimulada mantener ciudadanos capaces de reflexión profunda? ¿Qué implica para la autonomía humana vivir en un entorno que explota nuestra vulnerabilidad biológica? Se decía mucho, y ahora ya lo tenemos más afirmado, que pues la literatura ya advertía sobre eso, sobre esa hiperestimulación, como por ejemplo personajes que se vuelven esclavos de sus impulsos porque su entorno alimenta ciertas compulsiones. Y desde la ciencia vemos que la reducción del control ejecutivo prefrontal es que se correlaciona justamente con esa pérdida de autodeterminación. Desde la psicología cognitiva, la hiperestimulación genera fragmentación de la atención impulsiva y baja tolerancia a la frustración. Actividades como estudiar o leer se perciben menos gratificantes comparadas con estímulos artificiales más intensos. Ok, yo hablaré ahora un poquito más en cuanto a las ramas sociales y culturales. Si bien pues desde lo social y lo cultural pues se ha construido una economía de la atención que capitaliza la dopamina, moldeando comportamientos colectivos. Pues bueno, la cultura se vuelve más rápida, más inmediata, menos contemplativa.
no llegamos al punto de analizar bien cada paso de lo que sucede. Es algo más en un abrir y cerrar de ojos que sucede. Y desde la sociología, esto configura una nueva forma de condicionamiento social. La población es modelada para reaccionar, no para reflexionar. La hiperestimulación no solo es un fenómeno biológico, es un fenómeno civilizatorio. Ok, ya como último punto, para este cierre, pues la dopamina es un puente entre biología y narrativa, en mi perspectiva, ¿no? Pues considero que esto explica tanto cómo funciona el cerebro, como cómo narramos el deseo y pues la saturación. Y filosóficamente nos obliga a cuestionar la naturaleza del placer, la libertad y la autenticidad, en una era donde todo está diseñado para estimularnos. Mientras que la ciencia nos da el mapa neurobiológico, las humanidades nos permiten comprender el impacto existencial y cultural. Gracias por acompañarnos en este episodio interdisciplinario. Hasta la próxima.